Nuestro querido amigo Andaur, él dijo que vio el túnel. Eso es experiencias conocidas como cercanas a la muerte. La verdad es que no deja de llamar la atención que muchas personas que les ha ocurrido, que se les ha sido declarada una muerte clínica, o sea, la persona está a partir de todos los instrumentos de medición, ¿cierto? Ya sea de su cerebro, cardiorrespiratorio, la persona está muerta. Sin embargo, por una cosa increíble que todavía no ha podido definirse cuál es el origen de que alguien luego de la muerte puede resucitar y el cuerpo puede volver a entrar en funcionamiento, esas personas cuando son interrogadas cuentan en un 100% la misma historia, que entran en un túnel donde al fondo hay una luz, donde a veces son acompañados con algo que ellos dicen ángeles, a veces está mi papá, está mi mamá, un tío que había muerto hace muchos años, y ellos en la confianza me llevan a este lugar hasta que en algún momento me dicen, todavía no es tiempo, solamente te queríamos mostrar qué es lo que va a suceder, ahora puedes volver a tu cuerpo. Lo curioso es que los relatos de las personas que han visto precisamente este túnel son tremendamente parecidos. En el caso de Luis Andaur, que estaba siendo operado producto de una fractura en una de sus piernas y sufre esta trombosis, él dice lo siguiente, que vio el famoso túnel, que era como una especie de caleidoscopio, y que vio a su papá, que murió el año 2002, y también a su perro Tambor, que también había fallecido, y que su papá le tiraba la mano para que pudiera alcanzarla y él no podía. Y después de eso se va a negro y como que despierta en la operación. ¿Sabes qué? Wow. Él, por primera vez, acaba de hacer una descripción maravillosa de una experiencia que en estados transitorios de meditación o en ceremonias de elevaciones mentales, tú ves lo mismo, porque mueres. La otra vez yo les confesaba un poco que en ejercicios similares yo también había visto estos procesos de la muerte y sus distintos estadios, y diciéndole a todos que en realidad nadie muere. En realidad hay uno, ve a Dios en el fondo. Como el estado de nirvana, ¿eh? Exactamente, tú eres todo, tú no te pillas, tú dónde estoy, no estoy en ninguna parte, eres todo, es precioso, es una cosa, tú eres todo, no eres nadie, eres todo al mismo tiempo, por separado, es una cosa, una maravilla. Olvídate, o sea, te juro que las lágrimas llenan un lecho, de emoción de que te embarga. ¿Sabes lo que pasa? Cuando uno nace, cuando uno muere, y cuando el cuerpo piensa que está a punto de morir, por ejemplo, un accidente que tú ves, te estás dando vuelta. Te pasa tu día. Eso es porque tu cerebro se prepara y dice, ok, voy a morir, y segrega desde la glándula pineal una gran cantidad de dimetiltriptamina, que es algo que nadie sabe para qué existe, pero es DMT, que es una molécula que genera una enzima que todas las cosas vivas la tienen, y nadie todavía ha descubierto para qué, hasta que por alguien sugirió, dijo, parece que esto es algo que en algún momento la evolución está esperando que las personas, o los animales, o las plantas, estén preparadas para ocuparlo, y es tener esta conexión con todas las cosas al mismo tiempo. Entonces está guardando nomás. Pero cuando uno nace, esto está comprobado, cuando uno muere o cree que va a morir, esto segrega cantidades industriales. ¿Y sabes lo que uno ve? Pero esas sensaciones es Pero mira, para terminar, rica. lo que uno ve es que uno entra en un estado donde ¡pum!, el tiempo se detiene, y es por eso que cuando uno quiere bajar, a mí me pasó una vez, oye, uno dice, voy a chocar, me voy a morir, o no sé, se va a volcar el auto, de hecho se volcó, y como que dije, ya, suelto porque no me está haciendo caso, me puse así, dije, tengo el cinturón ya, y me quedé. Pero yo puedo hacer todo lo que quise. Y cuando tú no tienes esta experiencia, ¿qué es lo que ves? Uno se sube y ven puros caleidoscopios, así, y empezás a escuchar lo que hablan todos y se junta, y tu mente pasa así, que yo lo siento desde la boca hacia atrás, así como que se empieza a deshacer todas las células, así, veis caleidoscopios, ¡pum!, y se desaparecen, y empieza un álbum de fotos. Esto es las cosas pendientes. Tu mamá, tu papá, tu mascota, y te empiezan a cuadrar. O los que están contigo hoy día. Porque lo que dice Luis Andaur es que se le pasaron las personas. Generalmente con las que hay temas o con aquellos que han fallecido principalmente. Van en ese orden. Y hasta que se vuelve todo un negro completo, uno queda integrado y ve esta luz al fondo. Y lo que dice la Connie, ¿es algo placentero? ¿Es algo grato? Es impresionantemente placentero. Fíjense que si la gente pregunta en el momento de morir si algo terrible hay angustia, quizás puede ser en algunos casos si es que comienza a sentirse demasiado aplastado por esta sensación de inmensidad oceánica. Eso es, tú te sientes perteneciendo a todo. Claro, el agobio puede venir donde tú comienzas a deshacerte y esa la gente dice, ay, me estoy yendo, no tengo de dónde agarrarme, te empiezas a caer hacia adentro, tuyo. Es como un abismo hacia adentro. Y no para, y es tremendo. ¿Hay alguna conexión, Salfa, en esta experiencia que tiene que ver con algo como de visiones y la reacción del cuerpo? Porque cuando uno ve un accidente, cuando uno ha estado cercano a un accidente, por lo general el cuerpo tiene reacciones físicas. Por ejemplo, los zapatos se salen.
porque el cuerpo como que se ¿En serio? El, Sí, mira, el cuerpo como que se contrae. Fíjate, siempre sale volando. El cuerpo se contrae así de una manera muy extraña. Quizás esto que tú nos describes, que este túnel, estas visiones, este caleidoscopio, tiene que ver como un poco para que el cuerpo se tranquilice, como para que la persona no sufra tanto en el instante antes de un impacto o de morir, porque la reacción del cuerpo es real, o sea, los zapatos vuelan, los relojes se caen, es una cosa bien impactante. Es muy interesante tu pregunta, pero fíjate que se determinó lo siguiente. ¿Sería válido en una persona adulta, consciente, que tiene alguna relación con la vida? O sea, me refiero, entiende que yo soy algo, están los demás, así que en esta ilusión en la que vivimos todos, ¿cierto? Sin embargo, en un accidente o en la muerte sucede. Pero cuando pasan los bebés, cuando se dieron cuenta de cuando hay una gran cantidad de sacar DMT, cuando todavía ni siquiera hay un estado de conciencia de separación entre la relación que hay entre yo y después a los meses, entonces dicen, esta es mi mamá, ¿cachai? Claro. Y la echo de menos cuando se va y todo lo demás. Todavía no está esa estructura que es capaz de determinar de que tú eres un individuo. Todavía tiene ese grado que es donde viene la guaguita, que es el estado de ataraxia que llaman. Que también que es de una... está en un propio nivel. Tú eres una sola cosa flotando, así preciosa, que está feliz y que solo recibe... Luis Andaura asegura que él era agnóstico frente a estos hechos de la vida más allá, y que claro, que él lo vio y todo, pero hay mucha gente que puede decir, esto no será un sueño recurrente, que lo hemos escuchado tantas veces, lo hemos visto en películas, el tema del túnel, que él se lo imagina, que su cuerpo se lo imagina. Mira, uno puede llegar a... cuando uno aterriza, cuando uno vuelve a ser uno mismo, uno puede empezar a decir, sí, en realidad esto es una reacción químico-cerebral, de una forma de defensa, un montón de cosas. Pero hay otro referente, y ahí, por ejemplo, cito un médico, cito al tremendo cirujano, ¿cierto? Que es Evan Alexander, que él estuvo en este estado, pero una semana. Entonces le preguntaron a la familia si es que él lo daban de baja o no, porque no sabían si podían resucitarlo. Y él no tenía ningún tipo de ¿cómo se llama? De experiencia cerebral, o sea, me refiero, no estaba funcionando. O sea, estaba completamente anulado donde uno ve los sueños. Donde yo, por ejemplo, si ahora digo cerro el ojo, imagínate un elefante rosado, ahí está. Ya, no tiene esa capacidad de hacerlo, ¿ok? Ni de manera inconsciente o consciente. Entonces él está una semana en este otro lado, con toda esta experiencia que relata, y el tipo también, agnóstico, ateo, todo lo que tú queráis, dice, ahora se dedica a escribir libros donde él vivió toda una vida al otro lado, reuniéndose con parientes que habían fallecido y explicando más o menos cómo sigue funcionando lo que los tibetanos, los monjes tibetanos, budistas, tienen muy claro que le llaman bardo, que son distintas escalas de existencia, donde uno está en esta, pasa a otra, pum, en el caso de ellos uno vuelve a reencarnar, en otros, digamos, se subdividen las almas en otras cosas. Alfa, ¿pero de qué depende? Pero es muy complejo. Pero lo que yo no entiendo, perdona, Connie, es que básicamente, ¿por qué tú ves el túnel y vuelves atrás? Porque no es tu momento, entonces, ¿para qué ves el túnel? Perfecto. Claro, esa es mi pregunta. Era igual a la Juli, sí. Es que estamos conectados. Es que en el fondo, ¿cuándo tú ya mueres o cuándo vuelves a la vida? ¿Quién lo decide? Maravilloso. ¿Es tu propio cuerpo? Sí, no lo decides tú. Pero buena pregunta. Pareciera que el cuerpo en muchos casos sabe y se prepara. Es como que ya te empieza a decir, digamos, esta maquinaria que hace cosas impresionantes a pesar de ti. O sea, yo no le digo el corazón late, mi sistema de respiración, siendo que lo puedo controlar, puedo dejar de respirar. La verdad es que lo hace de manera automática. Entonces, pues, puedo tener una cierta conexión de diálogo con mi cuerpo, pero hay otras que en estos momentos mis células están trabajando, haciendo un montón de cosas, procesando alimentos y yo no tengo idea. O sea, tienen su vida propia y que tratan de mantener este templo biológico que reside una mente compleja, que tiene capacidad de reflexión, tratan de cuidarlo para que se mantenga la unidad de esta persona lo más concreta posible en un cierto plazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como existe esto dentro del cerebro, en experiencias cercanas a la muerte, yo logro entrar al umbral, o sea, aparezco en la puerta de lo que va a suceder cuando muera o cuando nací. Pero lo veo nomás, no paso. Entonces, todavía no es necesario. La vida se defiende a sí misma. ¿Pero con qué fin y yo llegáis no ahí? tengo que morir. Porque es algo que nosotros tenemos y que por una casualidad o por un acto de comprimir la experiencia al máximo, logras ver algo que todavía no te corresponde. Mira, dicen que porque todavía los sueños son un misterio, dicen que cuando uno sueña, lo que está haciendo, que es cuando uno libera DMT, pero poquitito, por eso tiene esa posibilidad. Lo que uno está haciendo, uno nunca se ha hecho esta pregunta, es como si la gente dice, ¿quién es el que sueña? Pues yo soy el que sueño. Ya, pues si yo sueño, y sueño con la Julia, y la Julia viene y me dice, te tengo que dar una noticia. Y yo en el sueño no sé lo
lo que vamos a decir, pero ¿por qué no sé? Si yo soy el autor, yo me la estoy imaginando, no, po. Porque cuando uno sueña, sale acabo de terminar, yo me conecto con la red que es más infinita, así es como que me desenchufo de mi cerebro individual propio, que tengo una cámara con que registro personalmente las cosas, y me enchufo al total de todo. Exacto, y ahí, como con Wi-Fi. Claro, exacto. Entonces entro a una biblioteca que es mucho más general, donde todos participan. Pero con quienes yo sueño, ¿también hay cierta conexión? Por supuesto. Pero también aquí el inconsciente simboliza. Aquí es donde la mente juega trampa. Porque yo miro a la Connie, sueño con la Connie, entonces quizás es algo de la Connie que me llama la atención. Por ejemplo, que la ropa... Perdón. Es que hoy día no estoy juntando. Estamos muy parecidas. Claro. Por ejemplo, algo de la ropa me llama la atención que me acuerda quizás algo que yo vi cuando era chico. Entonces, ¡pam! Y la represento en ellos. Entonces, la mente es tramposa en su lenguaje porque no tenemos práctica de que funcione solo. Alfa. Entonces tratamos de ensuciarlo con nuestro lenguaje. Por eso falla. Lo que pasa es que cuando estábamos ahora en reunión de pauta, nuestra jefa contó una experiencia que ella había tenido y no es primera vez que yo la escucho, que tiene mucho que ver también con lo que cuenta Andaur, con este túnel. Ella tuvo un accidente que se golpeó muy muy fuerte la espalda. Cayó una escalera. Claro, cayó de una escalera, era más chica. Entonces, ¿qué pasó? Se golpeó la cabeza. Se golpeó la cabeza y la espalda. Ya antes de que el cuerpo te acuse dolor, ella no sintió nada, sino que era una sensación más o menos placentera y vio este túnel, que al fondo veía una luz. Entonces, cuando ella empieza a caminar hacia el túnel, de repente, como que el cuerpo vuelve así y empieza a vomitar, pero no había sentido ningún dolor y sí una sensación placentera. Pero ¿qué pasa? Cuando vuelve en sí, inconsciente, absolutamente inconsciente, su cuerpo empieza a doler y empieza a sentir dolor. Exacto, porque colapsa. ¿Sabes lo que pasa? El cuerpo generalmente trata de aguantar todo lo que puede en términos emocionales. Lo primero que hemos dicho siempre es lo que se enferma en un gran porcentaje, no es siempre así. O sea, si yo voy caminando y me hace una sacada y me rompo la pata, el accidente se generó por algo físico. Pero en general la mente es lo primero que se enferma y luego esto tiene algún reflejo en alguna parte del cuerpo. Y cuando uno tiene esta experiencia, ¿por qué la gente cambia? Porque tuviste una oportunidad de oro porque te reseteáis. Te replanteas todo. Te replanteas. Entonces, ¿sabes lo que hace el cuerpo? Dice, en este reseteo, yo tenía guardado un montón de cosas. Así, tal cual. Una pena acá, un pequeño dolor, una pérdida acá. Y lo junta, lo voluminiza y casi como que lo materializa, ¡pua! Y casi botarlo y lo vomita. Oye, y quedáis sanado de eso. Entonces quedáis así como, wow. La diferencia entre eso y el estado de shock. Porque cuando uno sufre un accidente, uno también queda en un estado de shock en donde no sientes el dolor. En donde te preocupas, por ejemplo, si vas con tus hijos, de tus hijos y no de ti. Exacto. Y finalmente tú eres más grave. ¿Cuál es la diferencia entre lo que relata Luis Andaur y el estado de shock? Que podría ser para muchos lo mismo. En el estado de shock tú guardas un estado de conciencia en donde tú generas adrenalina. Por ejemplo, entra acá un montón de personas con antorcha, metralleta y tú dices, ya, tu cuerpo solo te carga así de fuerza, me tengo que preparar porque se viene fuerte. Está uno de tus hijos, de repente dice así como, cae debajo, el típico ejemplo, debajo de un auto no lo puedo sacar y han pasado cosas increíbles. Una mujer de 60 kilos puede levantar un auto de 5 toneladas. ¿Cómo lo hace? No se puede, y no le pasó nada a su cuerpo. Es una cosa impresionante. O sea, el cuerpo se preparó. Pero en esto es cuando uno no está preparado, porque cuando uno muere esto no está consciente, no sabes lo que te está pasando. Y se te da este regalo. Ahora, fíjate que como experiencia, lo más lindo, porque incluso, mira, esto es para los escépticos, no. Uno puede creer en esto, pero la experiencia en términos psicológicos de lo que te sucede es que uno vuelve con una integridad mucho más liviana respecto a la vida. Porque al ver eso se siente, se vive y se percibe más real que como esta realidad que es la que vivimos nosotros. ¿Todos vamos a ver el túnel o está reservado solamente para almas más maduras, para almas que están finalmente preparadas para trascender? Todos. No hay diferencia, no hay nadie más maduro, somos todos lo mismo, es un juego nomás. No hay más inteligente. No hay almas más viejas que otras. No, exacto, solo una pura cosa. Ahora hay casos sorprendentes. Exacto. Nosotros revisamos nuestros archivos y la verdad es que un caso así detalladamente de una mujer que le pasó esta experiencia cercana a la muerte nos lo relata en el siguiente compacto. Atención. Uno de los misterios más grandes de la humanidad es si existe ese túnel al momento de enfrentar el paso previo a la muerte. Personas que han caído en ese estado cuentan que es una etapa bastante particular. Algo que me llevó de la vida a la muerte. Comencé a recorrer un túnel, pero yo en ese túnel, yo recorrí ese túnel que era angosto y negro. El túnel era angosto y negro. Pero me llevaba, yo me veía en una camilla
acostada, pero lo que me cubría a mí era una sábana blanca. Y los médicos que iban a mi costado eran vestidos de blanco y con mascarilla. Por lo que de inmediato se comenta sobre cómo es pasar por ese estado donde muchos lo relacionan con algo espiritual. La luz, o sea, la salida, dijéramos, del túnel, vi una luz. Vi una luz así como la salida del túnel, y cuando salgo por ese túnel miro hacia arriba y veo los cerros negros, pero muy altos, muy altos. ¿Pero existirá vida después de la muerte? Es la gran interrogante. Testigos dicen que han logrado pasar ese estado y volver a la vida. Mire con atención. Bueno, yo me pude dar cuenta y pude entender un poco este sueño. Que para mí había sido un sueño. Y ahí pude ir entendiendo y con la palabra, con la Biblia en realidad, pude entender de que eso había sido el tiempo de transición mío, que yo había muerto y había permitido al Señor que yo volviera a vivir. ¿Pero a qué se debe esa luz blanca en el túnel de la muerte? La explicación científica nos cuenta sobre actividades cerebrales que siguen generando posteriormente a la muerte. Y en el caso de un paro cardíaco se puede volver a la vida, quedando esa imagen blanca en el subconsciente. Lo claro es que muy pocas personas logran sobrepasar ese estado y regresar a la vida. Es impresionante. No, es impresionante. Efectivamente. De hecho, me gustaría después en un momento se lo puedo explicar por etapas, porque esto lo he visto muchas veces ya. ¿Cómo por etapa? O sea, Lo que vas viendo, para que la gente, si es que le pasa algo y trata de recordarlo, sepa qué viene después de los colores, después del ¿uno puede llegar a túnel. sentir miedo en esta experiencia? O sea, Se siente miedo. Lo que puedes llegar a sentir, si es que no tiene una preparación o si tienes algo muy arraigado en ti mismo, es una pequeña desesperación por comenzar a morirte, por dejar de ser tú. Si estás muy aprensivo a eso es el único miedo que da. Vamos con la Renata, pero tenemos Y un después con la Twitter Renata. efectivamente que queremos compartir con ustedes esta mañana del día lunes, que es muy similar a lo que tú nos contabas, porque Natalia Romero nos dice: me estaba muriendo, pero lo escuchaba todo. Mi cuerpo no respondía. No vi el túnel. Tenía 16 años. Fíjate que ella relata una experiencia de muy cercana a la muerte. Por algo nos dice, claro, se estaba muriendo, se murió porque... como... Pero dice que no ve el túnel, pero sin embargo siente que se está yendo. es como que claro. se desdobla. Ya, Sí, a mí me pasó tal cual. Es que pasa, es que lo vamos a explicar porque son distintas etapas. ¿Sí? Por eso hay un libro que es el libro tibetano de muerte, que lo escribió Padmasambhava, que es uno de los grandes sabios del Tíbet. Y saben, el día de hoy la práctica que se hace, cuando alguien muere, lo acompañan un par o 3 días más o menos y le van leyendo porque él sigue escuchando y le van diciendo lo que va viendo ¿Ya muerto? al muerto, y para ayudarlo a transitar más rápidamente por toda esta etapa que se la puedo por eso describir. hay como varias religiones que los velan durante 3 días. Antes se hacía acá también, si era 3 días, no sé por qué se perdió eso. Ahora de un día para otro, casi. Claro, porque es un temas problema, sanitarios. porque es mucho mejor para la persona para hacer la circulación correcta del cuerpo, en vez de llegar a enterrarlo, en fin. Maestro. Es que antes del Twitter ahora me hace más sentido, pero yo a los 20 años se me perforó una úlcera y pasó a septicemia. Entonces yo estaba en mi casa que no podía respirar y mis papás me llevaron de urgencia a la clínica y en 2 minutos yo estaba en pabellón. O sea, mis papás se despidieron con llanto. O sea, yo sabía que me iba a morir. O sea, era la última carta que el doctor se jugaba. Voy a abrir a ver qué tiene, porque los exámenes no salía nada. Que sé yo. Yo entré a pabellón sabiendo que me podía morir. Yo tenía conciencia de eso. Y yo despierto en plena operación. Pero yo desperté arriba, o sea, yo me vi a mí, yo vi la operación, me vi a mí, escuchaba la conversación de los médicos, se nos va, hazle esto otro, pero yo estaba súper tranquila. Obvio. Y yo lo único que quería era que mis papás no sufrieran, era como, ¿cómo decirles que estoy bien? Mi sensación era de poder transmitirle a ellos que yo estaba tranquila, de hecho no sentía dolor ni nada. Cuando vuelvo de la operación y abro los ojos, había una cruz en la pieza.
Y yo dije, me morí. O sea, yo estaba segura que y cuando empecé a sentir dolor, dije, no, pues estoy viva. Me salvé, claro. Y ahí empecé a sentir dolor. Yo estaba mucho más tranquila antes que después. No tenía Pregunta. de la mente del cuerpo, nada. Lo de la Renata. Era exquisita la sensación, de hecho. ¿Realmente vio la operación? O sea, ¿vio la operación real? Qué gran pregunta, Eduardo. O me Lo imaginó. ¿Sabes qué? Esa pregunta siempre rondaba en los casos cercanos a la muerte, respecto de que, claro, uno entró, alcanzó a ver algo, y uno imagina, sueña, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está el límite? Hasta que hay un caso de una persona que también tiene un paro cardíaco, empieza clínicamente muerta. Esta persona era ciega. Había quedado ciego en los últimos 15 años, ¿ok? No había nada. Era una persona, digamos, andaba con su paro lazarillo y todo lo demás, pero el resto de su vida anteriormente el hombre veía. Y cuando sale, vuelve a ver. Entonces, ¿qué ve? Por ejemplo, estoy inventando acá, que el médico de cabecera tenía barba, ¿cierto? Que andaba con un reloj de tales características, estoy inventando, no sé si uno puede operar con un reloj, claro. De que las paredes eran de tal cosa, que habían dos enfermedades. Entonces ve, y cuando vuelve, ciego, otra vez. Lo relata y claro, entonces dice, ¿quién vio? Claro. ¿Qué vio alguien que no le correspondía ver? Pero sí conocía la experiencia de la visión, ya que durante sus primeros años el hombre veía. Es una actividad cerebral. Entonces, ¿qué es lo que sale y que ve más allá de los ojos? Sin tener los ojos abiertos, que no ocupa los órganos de la visión para poder tener una interpretación ahí entramos visual. Con el tema del desdoblarse y el hilo, exacto. La cadena de plata. ¿Qué es lo que le llaman? Entonces, como no se corta eso, esto que dicen que se une, es por eso que muchas de las artes marciales o el kundalini y todo, se fijan de que dentro de los distintos centros de energía, chakra le llaman algunos, ruedas, es el del centro acá, que es el que controla, entre otras cosas, parte de la sexualidad, que es lo que te genera mantener la vida. Entonces, dicen que uno está unido al cuerpo con eso, y que uno puede más o menos viajar, y hay procesos de cómo desdoblarse, y se puede controlar eso, no sé si es muy recomendable. Entonces, cuando uno se muere, eso se corta, pero cuando todavía uno va a volver... Es una sensación muy parecida cuando uno vuelve, que es cuando uno está soñando, ¡guay! De pegar de un salto, y como que de un jalón así, ¡pum!, te traen de vuelta al cuerpo, así. Salfa, y por lo mismo, o sea, uno podría experimentar este tipo de sensaciones o de experiencia en vida, sí, claro. Y no solamente estando al borde de la muerte, por ejemplo, una meditación, en lo mismo. Por supuesto, se necesita mucho entrenamiento o ceremonia guiada. Pero son muy totales, ¿eh? De hecho, por ejemplo, lejos de generar algún tipo de, ¿cómo decir?, de fascinación, así de como, yo quiero ver eso todo el día, ¿sabes? Quiero estar ahí. No, fíjate, comprendió un montón de cosas. ¿Y qué pasa y eso... Le voy a llamar Dios siempre, no sé cómo decirlo porque es muy grande, Dios me queda chico, eso te manda de vuelta, te dice, ya, te quedó claro, ya, un regalito, pero yo te necesito que hagas cosas ahí, si por eso estás vivo, necesito que hagas cosas. Pero ¿qué pasa si soy yo misma la que no quiero? En el caso, por ejemplo, de Luis Andaur, que empiezas a caminar, ves el túnel, ves la luz al frente, ¿ya? Y tú conscientemente dices, no, yo no estoy preparado. No. O sea, puede. A ver, ¿puede resistir? ¿Puedes resistirte como a la posibilidad de que te estás muriendo? Sí, pero puede pasar algo que puede ser un poquito más complicado. ¿Qué? Lo que pasa es que ahí, así como hay planos hacia arriba, hay otros que son hacia abajo, y ahí la cosa puede ser. Y además que ahí te preguntas qué pasa con el destino también, porque se supone que nosotros tenemos un destino y que cuando te llega la hora te llega. Nadie sabe el delante. Mira, Alex Droppelman, psicoanalista, estaba con nosotros aquí en el programa. Amigo de la casa. Amigo de la casa. Está al otro lado de la línea. Queremos preguntarle a este experto, Alex, ¿es recurrente que las personas que, por ejemplo, han llegado a tu consulta o la experiencia que tú tienes, te relatan de este túnel? ¿Es común el túnel de la muerte? Mira, no necesariamente las personas así que hayan llegado a mi consulta, pero algunas sí, también, pero hay personas que efectivamente, y es donde uno más obtiene este tipo de relatos, es como en las salas de urgencia, donde han llegado personas que han estado prácticamente fallecidas y que relatan esta experiencia de haber vuelto, como quien dice, de un proceso de la muerte. Sí. Hay un libro de Peña y Lillo que relata estas situaciones y también las compara con el budismo, con la muerte, con el paso del bardo, que se llama. Los bardos, ¿no? Claro. Pero mira, lo que ocurre con esto, y habría que pensar de que las personas que han vivido la experiencia, para ellos es absolutamente válido. Creo que la experiencia en algún punto se da, pero probablemente la atribución respecto a esta experiencia puede ser varia, ¿no?
para algunos puede ser claramente que es un paso hacia la muerte del cual ellos regresan, y para otros puede ser de que probablemente frente a ciertas situaciones de apremio fisiológico, de falta de oxígeno, de procesos que se están produciendo cercanos a la agonía, pueden haber pérdidas de conciencia y por lo tanto procesos alucinatorios. Alex, en ese sentido, y deben mirar esto, sí, ¿no? En ese sentido te quiero relatar un poco lo que le pasó a Luis Andaur, este animador precisamente, que se estaba operando una fractura en su pierna y sufre esta trombosis. Es ahí cuando él se define como un hombre agnóstico que nunca creyó en esta cosa del túnel, de la vida más allá. Relata lo siguiente, dice: vi el famoso túnel de que hablan, era como un caleidoscopio, y vi a mi papá, que murió el año 2002, y también a mi perro Tambor, que también falleció. Mi papá me tiraba la mano para que pudiera alcanzarla y no podía. Me fui a negro y después desperté post-operación. Estamos hablando de gente que, claro, yo por ejemplo, yo creo en el túnel, pero gente que encontraba que eso era una tontera, básicamente, que no le daba crédito y que lo viven. ¿Cómo se explicaría eso? Bueno, mire, yo creo que en esta cuestión de las creencias es todo muy relativo, pero lo que ocurre es que esta experiencia, efectivamente estas personas que la relatan la han vivido, no es que ellos inventen esta experiencia, ellos viven esa situación y la perciben así. Hay un libro, bueno, que estará ahí a la mano de ustedes probablemente, que están hablando del tema, de Raymond Moody, ¿sí? Donde dice Vida después de la muerte, donde él se dedica a buscar todos estos casos en distintos estados, en distintas ciudades, con distintos, en fin, pero con una muestra bastante importante, y finalmente logra definir las coincidencias respecto a la experiencia relatada, y ahí la experiencia es que es más o menos similar, de que efectivamente hay un túnel, que a la salida del túnel esperan los seres queridos, que durante el tránsito de ese túnel, que tiene una luz muy intensa, las personas de alguna manera pasan toda su vida a una velocidad tremenda, claro, Alex, los hechos relevantes por los que han vivido. Bueno, Alex, y se produce un momento que es bastante interesante, que muchas personas relatan que en ese momento como que ellos deciden quedarse o irse. Claro. Y eso es más o menos el relato. ¿Pero ellos deciden o el destino finalmente es el que...? No, yo creo que hay, por los relatos que se dan en este libro y todo, es como que la persona decidiera en ese momento como que ejerciera algo de una cierta voluntad de quedarse o irse, ¿no? Es que eso es interesante. Sí, ahora hay algo que es súper interesante también, Alex, o, bueno, usted, maestro, como psicoanalista, seguramente debe conocer el trabajo de uno de los fundadores de la psicología transpersonal, como es Stanislas Grof, ¿cierto? Que viene próximamente a Chile, donde él trabaja con esta experiencia para hacer reparaciones psicoanalíticas, o sea, trata de impulsar algún tipo de meditación o respiración holotrópica, como él llama, para que la persona pueda tener esta experiencia directa, autoinducida y acompañada. O sea, no solamente habría que estar cerca de la muerte para vivir esto, sino que a partir de un proceso de meditación podrías llegar a algo similar. Exacto, por ejemplo, a partir, digamos, de los componentes cerebrales que pueden irrigar ciertas sustancias que en estricto rigor, y esto sí, es lo que va a pasar cuando te mueras, va a generar ese mismo fenómeno físico cerebral. Entonces, trabajan desde ahí por esta experiencia, Alex, que hablábamos de que, como te decíamos, respetando las creencias de cualquiera, es que la forma en que lo vives, al regresar, generas un cierto respeto sobre la idea de la totalidad, sobre tu relación con el resto. Eso es lo rescatable de esta experiencia en realidad. Bueno, yo creo que cualquier experiencia de muerte, ya sea que sea percibiendo o no percibiendo, digamos, estas circunstancias relatadas por Raymond Moody, cualquiera, a las personas le hacen replantearse la vida y replantearse muchas cosas, porque nosotros vivimos como si la muerte no existiera. Exacto. Entonces, de pronto, encontrarse con esa experiencia, obviamente que genera muchos cambios en las personas, ¿no? Muchas veces genera caídas del narcisismo, genera una vida con mayor humildad, trata de vivir un poco más el aquí y ahora. Bueno, hay muchas cosas que se producen y muchas veces se producen incluso frente como a enfermedades súbitas, accidentes, que no lo llevan necesariamente a las personas a la muerte, pero que lo hacen replantearse un poco la manera en que uno está en la vida, digamos. Es verdad. Entonces, eso va a ser siempre así. Exacto. Ahora, respecto a la respiración holotrópica,
lo que hace la respiración holotrópica, lo que hace es cambiar ciertas condiciones de oxigenación en el cerebro, ¿sí? A partir de esta respiración particular inducida, y eso genera elementos, genera de alguna manera experiencias un poco, uno dice como alucinatorias de distinto orden, que se pueden parecer o pueden explicar estos fenómenos de estas personas que se están muriendo y que van en el túnel, ¿no? Que a lo mejor estas cosas sean alucinatorias, que sean cosas que se producen por procesos fisiológicos, porque cambian los estados de conciencia, entonces se producen cosas, efectos crepusculares, y eso podría explicarlo científicamente, estas vivencias. Es verdad. Hay un doctor, cuyo en este momento no me acuerdo el nombre, pero el libro lo tengo, en que él relata una experiencia distinta, ¿no? Él relata una experiencia en que él en un momento dado queda con un electroplano, digamos, durante mucho tiempo, técnicamente muerto. Evan Alexander. Y después... Evan Alexander, el médico. Es un neurólogo. Sí. Él, Evan Alexander, que sucedió como hace unos 3 años, 2 años, algo así. Una cosa así, exactamente. Bueno, precisamente es el mismo, sí, es el mismo. Y lo interesante de él es que él contrasta toda esta cosa con pruebas donde efectivamente los fenómenos alucinatorios no podrían haber estado. Claro. Con pruebas científicas, digamos, ¿no es cierto? Y eso ya es más interesante, porque percibe que hay una otra vida, relata la experiencia de una otra vida, pero en un estado en que él no podría haber tenido estos fenómenos crepusculares ni alucinatorios. Hay una experiencia bien llamativa. Te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias, maestro. Por este llamado, por aportarnos también la visión de un experto. Entiendo que Luis Andaur nos podría estar mirando, así que le mandamos un abrazo gigante a Luis. Ojalá pudiéramos hablar con él. Muy cariñoso, muy simpático, y que además, como dice la cuarta, ha estado varias veces cercano a la muerte. Claro. O sea, un tipo que vive la vida de manera súper adrenalínica. ¿Te das cuenta de lo que alcanzó a decir Alex? Dicen, es muy distinto, y eso es lo interesante, que cuando hay un grupo de personas que dicen, no, pero eso son alucinaciones propias como defensa del cuerpo que trata de que esto sea más agradable, que cuando las partes del cerebro que imaginan, ven, huelen, todo, no están operativas, y tú estás viendo una semana en ese estado. Que es muy raro, ¿qué pasó? El proceso tú dijiste que lo ibas a explicar paso a paso, y me interesa bastante porque hay gente que relata el tema del desdoblarse, que le pasó precisamente a la Renata, y hay otros que no se desdoblan, sino que van directo al túnel. No hay solo un camino de ver el túnel en el fondo. Exacto, que no es controlado. Fíjate que el desdoblamiento es algo muy interesante, pero yo debo ser responsable, hay que irse con cuidado. Mira, lo voy a decir así. ¿Uno si quiere se puede desdoblar? Sí, por supuesto. Es un ejercicio. ¿Todos podemos? Yo diría que del 100% de las personas, más de la mitad podría lograrlo con el debido entrenamiento al cabo de 2 meses. Se entrena. Y hacerlo de ahí la que quieran. Yo no lo recomiendo porque es complicado. ¿Por qué? Aquí me voy a meter en otras líneas. O sea, yo tengo que partir de la base de que todos creemos un montón de cosas. Pero cuando uno sueña, se desdobla involuntariamente, vive y todo, hay, por así decirlo, una serie de leyes que te protegen, de alguna manera. O sea, que más o menos te cuidan de lo que ciertos curanderos llaman infestaciones, que son posesiones demoníacas, que algo se te mete, que se te pega la energía del otro, que eso lo que ven el cuerpo vacío en el fondo. Exacto. Pero cuando uno lo hace voluntariamente, esas leyes como que no rigen. Es como que vaya la buena tuya nomás. O sea que hay como más vulnerable. Tremendamente vulnerable. Entonces, la gente que no domina esto, se puede ir para arriba, como se puede ir para abajo. Para abajo, mira, yo no sé si es malo, pero nosotros podríamos designarlo como negativo. Pero cosas que quieren alimentarse de ti, cosas que le llaman la atención y dicen, yo a través de este puedo sentir cosas que siempre he querido. Quiero tocar, quiero lujuria, sexo. O sea, te desfocáis un poquito. Pero son espíritus que están dando vueltas. Claro, que no son muertos, no son personas. Siempre han vivido ahí, claro. Y hay de todo. Es que lo que pasa espíritus es que... bajos, como se le llama. Exacto, el bajo astral que le llaman. O sea, así ya simplificándolo al chancho, digamos que hay ángeles y demonios. Pero la verdad que entre medio una cantidad de bicharracos raros, desde los duendes, ondinas, cosas que solo son puras. A mí me podría haber agarrado uno de esos miles de dobles. Claro. Y ahí estamos, po. Es que a mí no me pasó nada, eso que describes. Pero depende. Pero bueno, ojalá que podamos hablar con Andaur. Increíble. Estamos tratando de contactar con Luis Andaur. Vamos a ver si podemos de aquí al programa hablar con él para saludarlo, para mandarle toda nuestra buena vida.